So this morning we're going to be speaking out of the Gospel of Luke. Así que esta mañana vamos a revisar el Evangelio de Lucas. If you have your Bibles, Y si tienen sus Biblias or if you have a Bible on your electronic en device, su teléfono electrónico, then you want to turn to Luke chapter 10. los invito a que vayamos a Lucas capítulo 10. And we will begin reading in verse 25 to verse Y 37. vamos a leer el versículo 25 al versículo 37. Let us pray. Así que oremos. Señor, te damos gracias, que cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, tú estás presente. Y que la promesa de tu pacto con nosotros es que nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás. Así que abre tus escrituras a nuestros corazones y que la semilla de tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 10, 25. ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestó. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resultaba que viajaba por el mismo camino que un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amen. This is the word of the Lord. Esa es la palabra del Señor. It is absolutely true, Es verdaderamente verdad. given to us in love Ha for our sido good. dado para nosotros en amor. Luke is the most comprehensive gospel on the life of Jesus that we have. El Evangelio de Lucas es el más completo que nos habla de la vida de Jesús. Luke goes into more detail in the life of Jesus than any other writer of Scripture. Lucas habla más completamente de la vida de Jesús que cualquier otro escritor de los Evangelios. By the time we get to this passage, Jesus is well into his ministry. Y cuando llegamos a este pasaje, Jesús ya ha estado trabajando ampliamente en su ministerio. He is healing the sick, Ha estado sanando a los enfermos, casting out ha demons, estado sacando demonios. all of which had testified that the kingdom of God had come, Todas estas cosas que estaban testificando que el reino de Dios ya había venido, that he himself had inaugurated. que Jesús ya había inaugurado ese reino. This was a new era. Esta era una nueva época. This is bringing into the fruition all that the scripture and the prophets had spoken of prior. Todas las cosas que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento se estaban volviendo realidad. And as glorious as the ministry and the teaching of Jesus was, Y aunque la enseñanza de Jesús era increíble, there were some that this did not sit well with. habían algunos que no les gustaba oír a Jesús. Namely, those who had perverted the way of the Lord. Principalmente aquellos que habían pervertido la ley y el Evangelio de Jesús. Those who had sought to justify themselves through the deeds of the law. Aquellos que estaban buscando justificarse a sí mismos por las obras de la ley. Now, the title of this sermon El título de este sermón is called The Two Tables of the Law. son las 2 tablas de la ley. Now, when we speak of the two tables of the Y law, cuando hablamos de las 2 tablas de la ley,
That's the term that we use for the Ten Commandments. Ese es el término que utilizamos cuando hablamos de los 10 mandamientos. The first table instructs us how to relate to a holy God. La primera tabla de la ley nos instruye cómo relacionarnos con Dios. So when you read the first 5 commandments, that's how we relate to God. Así que cuando leemos los primeros 5 mandamientos, eso es cómo nos relacionamos con nuestro Dios. The second table of the law Y la segunda tabla de los mandamientos is how we relate one to another. es cómo tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Now, theological liberals tend to focus on the second table of the law and neglect the first. Los teólogos liberales se enfocan más en la segunda tabla y se les olvida la primera tabla. Well, those of us who are much more orthodox and evangelical Y nosotros los que somos más ortodoxos o más evangélicos have a tendency to defend the first table and neglect the second. tenemos una tendencia de enfocarnos en la primera tabla y dejamos la segunda a lo lejos. We see this played out before our eyes today, Y nos damos cuenta que eso sucede y sigue ahora mismo. where we see heterodoxy that emphasizes humanity Porque vemos muchas acciones que se enfocan en la humanidad and orthodoxy that neglects y humanity. nos damos cuenta que los ortodoxos no cuidan de la palabra. What Jesus shows us in this story Lo que Jesús nos está enseñando en esta historia is how not to be a Christian. es cómo no ser un cristiano. Obedience to the word La obediencia a la palabra del Señor is not about trying to justify yourself. no es tratar de justificarnos a nosotros mismos. It's not about your rights. No es acerca de nuestros derechos. It's not about strict adherence to legal obligations. No es obediencia a requerimientos legales Under the pretext of preserving orthodoxy. con la función de solo mantener las cosas que son ortodoxas. What Jesus shows in this passage Lo que Jesús nos enseña en estos pasajes is how we are obligated one to another in fulfillment of orthodoxy. es cuál es nuestra obligación los unos a los otros en nuestra función de cumplir lo ortodoxo de su palabra. Friends, we can be evangelical Orthodox Christians Hermanos, podemos ser ortodoxos evangélicos cristianos and still be compassionate towards our neighbors. y tenemos que también tener compasión por nuestros vecinos. Being a strict, Jesus-loving Christian Ser un cristiano que ama a Jesús and being compassionate with people y tener compasión por las personas is not mutually exclusive. no son exclusivos mutuamente. We are not forced to choose between one or the other. No somos forzados a elegir el uno o el otro. Jesus was the most orthodox believer, was the most orthodox person who ever lived. Jesús era la persona más ortodoxa que ha existido en toda la historia, And he was also the most pero compassionate. también tuvo la mayor compasión que todos. The condition that we want to avoid La condición que queremos evitar is the condition of this lawyer. es la condición de este abogado que vemos en el texto. Often we have a very good understanding of what the word Muchas says veces tenemos conocimiento de lo que la palabra dice, and a very poor understanding of what the word means. pero muy poco entendimiento de lo que la palabra significa. We don't want to find ourselves in the position of knowing No queremos encontrarnos en la posición de solo conocer a lot of theology, mucha teología, the covenants, los pactos, soteriology, la soteriología, ecclesiology, la eclesiología, and then find ourselves attempting to justify our lack of compassion for Y- those around us. y tratar de encontrarnos justificando nuestra falta de compasión a toda la humanidad. In this passage, En este pasaje we're going to look at it under 3 headings. vamos a ver 3 puntos. First, the question. Vamos a ver la pregunta, Second, the contrast. vamos a ver el contraste And third, the call to action. y el llamado a la acción. This leads us to our first heading, Así que vayamos al primer punto, the question, la pregunta. verses 25 to 29. Versículos 25 al 29, que dicen: En esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas
y con toda tu mente, y ama a tu prójimo a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? So Jesus is starting to gain a reputation and a following. Jesús ha comenzado a ganar gente que lo está siguiendo y una reputación. And in the midst of one of his teachings, Y cuando está en medio de enseñanzas, a lawyer stands up and questions Jesus regarding eternal life. un abogado se para y lo interrumpe para preguntarle acerca de la vida eterna. Now, this lawyer was not asking Jesus a question Este hombre no le estaba preguntando solo una pregunta to seek out the counsel of Christ. para encontrar el consejo del Señor Jesús para su vida. What this lawyer was doing Lo que este abogado estaba haciendo, was attempting to test Jesus' knowledge of the law. él quería probar a Jesús y su conocimiento de la ley de Dios. Jesus responds by asking this lawyer, Y Jesús responde haciéndole una pregunta a este hombre, as best he knew the law, porque para examinar si él conocía la ley, what the law had to say about eternal life. para saber qué es lo que la ley dice acerca de la vida eterna. And the lawyer correctly responds by summarizing two Old Testament passages. Y el hombre correctamente habla de dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18. Él rápidamente dice Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. But let us remember, the lawyer was trying to test Jesus. Pero recuérdense, el abogado estaba tratando de probar a Jesús. Essentially expose his lack of knowledge of the law of God, El abogado quería exponer que Jesús quizás no sabía la ley de Dios. showing him to be an imposter, Quería probar que Jesús era un impostor. and to see if Jesus had anything different to say that would contradict the law of Moses. Y andaba buscando que Jesús dijera algo que iba a contradecir la ley de Moisés. The lawyer's initial question was merely a pretext for his real question. Básicamente la pregunta del abogado era un pretexto para llegar a su verdadera pregunta. Who is my neighbor? ¿Quién es mi vecino? Notice the real question isn't about loving the Lord. Des en cuenta, la pregunta no es cómo amo mejor al Señor, It was about restricting his obligations to his fellow man. pero él quería restringir su servicio a la humanidad. He was wanting to define who his neighbor Él was quería una definición pequeña de quién era su vecino, by sanctioning limits, para poner limitantes, narrowing the scope, para poner una perspectiva más pequeña and ensuring that he does not go beyond that. y tratar de no ir más allá de ella. This lawyer wanted to justify Este abogado quería justificar hating certain people. a odiar a algunas personas. He thought that he had the first table of the law covered, Él pensó que ya tenía la primera tabla de la ley cubierta and that the second table of the law had little to do with the y que la first. segunda tabla de la ley no tenía mucho que ver con la primera. The lawyer felt that the first table of the law took priority over the second, El abogado pensó que la primera tabla de la ley era prioritaria sobre la segunda tabla and that the second table of the law was subordinate to the y first. que la segunda era subordinaria a la primera. As long as he felt like he honored the first table of the Él law, pensaba que mientras honrara la primera tabla de la ley, then how he treated people did not matter. no importaba cómo él tratara a las personas. There were particular people this lawyer considered to be and not to be his neighbors. Habían algunas personas que este hombre consideraba que eran y quienes no eran sus vecinos. He wanted to restrict whom he would and whom he would not owe anything of himself. Él quería saber a quién le debía algo de su vida y a quién no. John Calvin writes, Juan Calvino escribe: "The hypocrisy of men is chiefly known by the second table. la hipocresía de un hombre es conocida por la segunda tabla de la ley. While they pretend to be worshipers of God, Aunque pretenden ser adoradores de Dios, they openly violate loving their neighbors." abiertamente violan el amar a sus vecinos. This lawyer practiced this evasion Este abogado evitaba ese llamado in order that, para concealed under the false mask of holiness, esconder bajo la máscara de aparente santidad, he might not be brought to light. para que eso no fuera traído a la luz.
So aware that the test of loving his neighbors Así que la examinación de amar a sus vecinos would prove unfavorable to him. no le iba a funcionar bien. He tries to hide behind the word neighbor, Entonces está tratando de esconderse atrás de la palabra, ¿quién es mi vecino? that he might not be revealed to be a transgressor Para of the que law. él no sea revelado como un verdadero transgresor de la ley de Dios. But we have seen that on this subject, Y podemos darnos cuenta que en este punto, on loving your neighbor, en amar a nuestros enemigos, the law was corrupted la ley había sido corrompida because they reckoned none to be their neighbors, porque ellos estaban diciendo, nadie es mi vecino. but those who were worthy of it. Solo aquellos que son dignos de ser mis vecinos serán mis vecinos. So this principle was received among them, Así que ese principio se había multiplicado en medio de ellos. that we have a right to hate our Que ellos enemies. tenían el derecho de odiar a sus enemigos. Modern evangelical Christianity follows the example of this lawyer. El evangelicalismo occidental moderno sigue este modelo hasta el día de hoy. We make decisions regarding who is and who is not our neighbor, Nosotros queremos tomar decisiones de quién y quién no es nuestro vecino. who is and who is not worthy of our compassion. Quiénes son dignos y quiénes no son dignos de nuestra compasión. And it's usually based on race, Y es usualmente basado en raza, where they are socially, dónde están socialmente, where they are culturally, dónde están culturalmente or where they stand politically. o dónde se paran políticamente. The common practice La práctica común is to frame who we are and who we are not obligated to show compassion to es tratar de ponernos en una de esas marcas y determinar a quién no le tenemos que demostrar compasión through the lens of rights. a través de los derechos. We try to make our rights a biblical issue, Tratamos de buscar que nuestros derechos sean la expectativa bíblica, but it's not a biblical issue. pero no es un problema de la Biblia. The most recent incarnation La reciente encarnación of the thought articulated by this lawyer, que articuló el pensamiento de este abogado, we see playing out today is a battle of rights. lo vemos como una batalla social de nuestros derechos. We set the rights of this one against the rights of that one. Ponemos los derechos de esta persona contra los derechos de aquella persona. In this case, it would have been the rights of the Levite and the priest En este caso serían los derechos del levita y del priest, del sacerdote, set against the rights of the victim. puestos en contra de los derechos de la víctima, el samaritano. The priest and the Levite were justifiably well within their rights not to show mercy. Los levitas y los sacerdotes dijeron, nuestros derechos nos permiten no acercarnos a esta persona en necesidad. But they were in violation of the second table of the law. Pero estaban violando así la segunda tabla de la ley del Señor. When we start from a position of rights, Cuando comenzamos buscando nuestros derechos, we can justify being unloving. podemos justificar no amar a alguien. And just like the priest and the Levite, Y así como el sacerdote y el levita, under the guise of preserving tradition, tratando de preservar la tradición, Culture, la cultura, orthodoxy, lo ortodoxo or anything else. o cualquier otra excusa. So in this regard, Así que de esta manera, modern evangelicalism el evangelismo, evangelicalismo moderno is more influenced by secular political thought ha sido influenciado por el pensamiento político secular, than the scriptures in this area. más que afectado por las escrituras en esta área. When we reduce who is and who is not our neighbor Cuando reducimos la pregunta de a quién le tengo que tener compasión y a quién no, down to who we perceive to share our own values, cuando reducimos esa expectativa a nuestros valores de identificar quiénes comparten nuestros valores, and who is not worthy of our compassion, o quién es digno y quién no es digno de nuestra compasión, then what we've shown is that we really don't grasp the Bible's call to love our neighbor as ourselves. lo que no hemos encontrado es cómo tenemos que amar a nuestros hermanos y vecinos de la misma manera que somos amados. Just like this lawyer. Así como este abogado. This leads us to our second heading. Nos lleva al segundo punto.
The contrast. el contraste. Verses 30 to 35. Versículos 30 al 36. Versículo 30 al 36. Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Very good. So Jesus does not give a direct answer to this lawyer. Así que Jesús no le da una respuesta directa a este abogado, But instead he responds with the story. pero le responde con una historia. The story revolves around the deeds of a priest, a Levite, and a Samaritan. Y la historia es acerca de un levita, de un sacerdote y de un samaritano. Now the priest and the Levite, Así que el sacerdote y el levita, they would have prided themselves as being privileged from the rest of the nation. ellos se privilegiaban de que estaban sobre el resto de las personas. They saw themselves as God's sacred heritage. Ellos se miraban como la herencia especial del Señor Jesús. They saw themselves as those whom God had revealed himself. Se miraban como aquellos a los que Dios se había revelado a ellos directamente. In fact, as their custom was, Era su costumbre. they would have declared their love for the Lord that very morning. Habían declarado el amor de Dios esa mañana. They would have recited the Hear, O Israel prayer, Hubieran recitado la oración del Antiguo Testamento, escucha Israel, found in Deuteronomy 6, 4, and que 5, encontramos en Deuteronomio 6, 5 y 7, 6, that says, Hear, O Israel, que dice, escucha Israel, the Lord our God, the Lord is one. el Señor nuestro Dios es el único Señor. You shall love the Lord your God with all your heart, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, with all your soul, con toda tu alma and with all your might. y con todas tus fuerzas. Now, listen to this. Escuchen esto. This is the story. Esta es la historia. Their neglect for the victim Su descuidado, desprecio de la víctima and their lack of compassion y su falta de compasión would have been wedged in between their declaration of their love for the Lord. era como la carne en medio de un sándwich que decían que amaban a Dios. They thought that their salvation and their obedience to the first table of the Ellos law creían que su obediencia y su amor a la primera tabla de la ley had nothing to do with the second. tenían nada que ver con la segunda tabla. Friend, here is the reality. Hermanos, esta es la realidad. If you're not following the second table of the law Si- regarding your fellow man, Si no estamos siguiendo la segunda tabla, amar a nuestros prójimos, then you're really not following the first. básicamente no están siguiendo la primera. How we relate to our fellow men De la manera que nos relacionamos con nuestros prójimos is indicative to how we relate to God. es una indicación de cómo nos estamos relacionando con Dios. It also validates or invalidates our claims of loving God. Eso significa que esto responde sí o no amamos verdaderamente a Dios. If we cannot show compassion to those around us, Si no podemos demostrar compasión por nuestros prójimos alrededor, then the reality is that we're only giving assent to our claims of loving God. eso significa que solo nos estamos dando un sí de que estamos amando a Dios. Outside of the temple, Pero fuera del templo, the priest and the Levite were completely dysfunctional. el levita y el sacerdote eran disfuncionales. Whatever ritual purity they wanted to protect Cualquier rito de pureza que estaban tratando de proteger was no excuse for their neglect of the victim. no era una excusa para no cuidar y ayudar a la víctima. There is no difference between loving God No hay una diferencia entre amar a Dios and how we treat our fellow y creatures. cómo cuidamos de nuestro prójimo.
Good theology always accompanies good works. La buena teología siempre es acompañada de buenas obras. In this story, En esta historia, Christ compares the priest and the Levite to a Samaritan. Jesús compara al levita y al sacerdote con un samaritano. Now, though the Samaritans and the Jews were kin, Aunque los samaritanos y los judíos eran familiares and they resided close together, y vivían muy cerca en la ciudad, Jews and Samaritans stood far apart. los judíos y los samaritanos estaban separados. Let me give you some background as to who the Samaritans Déjenme were. decirles algo de quiénes eran los samaritanos. Around the 8th century before Christ, Alrededor del siglo 8 antes de Cristo, when Israel was in and out of idolatry, cuando Israel estaba dentro y fuera de la idolatría, as a judgment, they were sent into captivity by the Assyrians. el Señor mandó un juicio para que los asirios los llevaran al cautiverio. As opposed to the southern kingdom of Judah, Opuestamente al reino de Judá, 200 years later, around the year 600, alrededor del año 600, 200 años después de que Israel se fue al cautiverio, the Judans were carried captive by the Babylonians. los Judá fue llevado al cautiverio por los babilonios. But the Babylonians to the south and the Assyrians to the north had different ways of holding their captives. Pero los asirios del norte y los babilonios del sur cuidaban diferente de sus víctimas, de sus cautivos. The Babylonians were much more benevolent. Los babilonios eran más cuidadosos, eran benevolentes. They typically allowed their captives to retain their culture and their religion. Los babilonios les permitían al pueblo mantener su propia religión y su propia cultura. And what the Babylonians did was they took the best of the best. Así que los babilonios siempre tomaban a lo mejor de las personas, a And lo they mejor de lo mejor, assimilated them into the service of the empire. y los asimilaban al servicio del imperio. This is what we read of in the book of Daniel. Eso es lo que leemos en el libro de Daniel. But the Assyrians to the north Pero los asirios en el norte were the exact opposite. eran lo opuesto. They sought to demoralize their captives. Trataban de quitarle la moral a sus cautivos. They wanted to do away with their religion and their heritage. Querían quitarle sus herencias culturales y sus raíces. And they did this through intermarriage. Y lo hacían casándolos entre ellos. They would take all of their subjugated captives Tomaban a todos sus cautivos and they would relocate them throughout the different areas. y los cambiaban de lugar donde vivir alrededor de todo su imperio. This resulted in a mixture of heritage and religion. Esto hacía que su herencia cultural fuera mezclada con esa nueva cultura, With no particular national identity. sin encontrar una identidad nacional. The Samaritans were a result of this policy. Es de ahí donde nacieron los samaritanos. They were Jewish and Canaanite. Eran judíos y gente de Canaán. They were a racial mixture of Eran- all the conquered people. Eran un híbrido racial de todos los pueblos que habían sido conquistados. They were Jew and Gentile. Eran judíos y gentiles. We read in 2 Kings chapter Y 17 en Segunda de Reyes 17 leemos that not only were the Samaritans racially mixed, que los samaritanos no solo eran racialmente una mezcla, but they incorporated idolatry with traditional Jewish pero worship. también incluían en su adoración a Dios un sincretismo. This formed a syncretic hybrid religion. Y eso es lo que creó una religión híbrida sincrética. And because of Y this, debido a eso, they were seen as unclean by their Jewish cousins. los judíos, sus primos, los miraban como gente contaminada. But the resentment between Jews and Samaritans Lo que causó que hubiera resentimiento entre los judíos y los samaritanos. not only centered around their racial impurity, No solo estaba centrado bajo su herencia cultural y su pureza, but because of their religious impiety. pero también debido a que no vivían religiosamente en piedad.
Now you can imagine, because Samaritans were not allowed to worship at the temple in Se Jerusalem. puede imaginar, los samaritanos tenían prohibido adorar a Dios en el templo de los judíos. So what they did was they built their own temple on Mount Gerizim. Así que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. That's where they say that it rightfully belonged, Y ahí decían los samaritanos que el templo pertenecía correctamente. because that was the location where Abraham offered Isaac. Porque ahí fue donde Isaac había ofrecido, Jacob había ofrecido a Isaac. Now, this is completely contrary to the law. Pero esto es completamente contrario a la ley de Dios. The only place people were allowed to worship God was at the temple in El Jerusalem. único lugar donde el pueblo había sido invitado para adorar a Dios era en Jerusalén. So from a Jewish perspective, Así que desde un punto de vista judío, Samaritans were unclean, los samaritanos eran sucios, they were defiled, habían sido contaminados and they were nearly beyond hope and beyond y redemption. estaban un poco más allá de la esperanza y de poder ser redimidos. In fact, if a Samaritan even wanted to convert to Judaism, A tal punto que si un samaritano quería convertirse al judaísmo, they had to first renounce their view of the sanctity of Mount Gerizim. primero tenían que renunciar al monte de Gerizim, But the animosity swung both ways. pero eran enemigos de ambos lados. Not only did the Jews have a contempt of Samaritans, No solo los judíos no les caía bien los samaritanos, but Samaritans had a contempt for Jews. pero los samaritanos también odiaban a los judíos. According to Jewish historian Josephus, De acuerdo a un historiador, Josefos, during the invasion of Israel of the Greek king Antiochus III, durante una invasión de un rey, Antíocos, around the year 200 BC, alrededor de 200 años antes de Cristo, Samaritans actively sold Jews into captivity, into slavery to the Greeks. los samaritanos intencionalmente vendieron a judíos en la esclavitud. Samaritans would kidnap Jews Los samaritanos capturaban a judíos and sell them to their enemies. y los vendían a sus enemigos. During the persecution of Antiochus Epiphanes, Y durante la persecución de uno de sus reyes, the son of Antiochus III, el rey tercero, the Samaritans escaped the fate of the Jews los samaritanos se lograron esconder, huir. by renouncing any connections to Jews whatsoever. Los samaritanos lograron huir de la persecución porque rechazaron ser judíos. They even went so far Aún dijeron esto. as dedicating their own temple at Mount Gerizim Aún dedicaron su propio templo en el monte Gerizim to the worship of the pagan god Jupiter. para orar al favor del dios de Júpiter. By the time we get to this narrative, Cuando llegamos a nuestro texto de hoy, the animosity between the Jews and the Samaritans was still very tense. había un gran conflicto entre los samaritanos y los judíos. What we see here is an extravagant act of compassion by the Samaritans. Así que lo que vemos en esta historia de Jesús es un acto de compasión increíble del samaritano. He completely disregards the victim's culture. Ignora la cultura de la víctima. He ignores the two people's strained history. Ignora las culturas y las historias que han estado en conflicto. And he only sees the victim's need. Y solo se pone a pensar en la necesidad de la víctima. The Samaritan ministers to his own danger. El samaritano comienza a ministrar aún cuando él está en peligro. The robbers and thieves could have still been around. Los ladrones podrían estar todavía cerca. He himself could have been accused of the robbery. Él pudo haber sido acusado de ser el ladrón. He further risked being ostracized by his own community. También se puso en peligro su propia reputación en Samaria. Why are you doing all of that for one of them? ¿Por qué estás haciendo todo eso por uno de ellos? One theologian writes, Un teólogo escribe,
The glory of true love. La gloria del amor verdadero. First, it doesn't ask any questions. Primero, no hace preguntas. Second, it doesn't hesitate. Número 2, no tiene dudas. Third, it is not afraid. Número 3, no tiene miedo. Fourth, it doesn't wait. Número 4, no se demora. 5, it sacrifices and leaves nothing undone. Número 5, se sacrifica voluntariamente y no deja algo sin terminar. What we read in this passage Lo que leemos en este pasaje is a radical shift. es un cambio radical. The Samaritan does not qualify the victim's worthiness. El samaritano no pone a calificar si esta persona se merece su ayuda. The Samaritan does not blame the victim for his own misfortune. El samaritano no comienza a juzgar a la persona por su propia falta de fortuna. So the lawyer asks a question. Así que cuando el abogado hace la pregunta, The lawyer asks, who is my neighbor? el abogado está preguntando, ¿quién es mi prójimo, mi vecino? Jesus responds, Y Jesús responde, who is a neighbor? dice, ¿quién es un prójimo? We have to be a neighbor to everyone around us. Tenemos que ser un prójimo a todas las personas a nuestro alrededor. As long as we qualify who is and who is not our neighbor, Pero cuando comenzamos a cualificar quién es y quién no es nuestro prójimo, then just like this lawyer, entonces como este abogado, and by extension the Levite and the priest, y de la misma manera que el levita y el sacerdote, we seek to limit our obligations. tratamos de limitar nuestras obligaciones. But Jesus broadens the issue. Pero Jesús hace este asunto más grande. What can I do to make myself a neighbor? ¿Qué puedo hacer para yo ser un prójimo? The answer is that we are a neighbor to everyone, Y la respuesta es que nosotros somos prójimos a todas las personas, without regard to their sin race, importar su raza, their class, su clase social, their religion, su religión or their politics. o su política. It's impossible to minister to people Es imposible ministrar a personas when they are the objects of our contempt. cuando ellos son objetos de nuestro desagrado. Now, being a neighbor does not mean that we treat everyone like our brother and sister in the faith. Ser prójimos no significa que tratamos a todas las personas como nuestros hermanos y hermanas en la fe. But being a neighbor means that those to whom we are seeking to obligate ourselves, Pero eso sí significa que a la gente que estamos tratando de ser prójimos con, they are the subjects of evangelism. ellos son sujetos de nuestro evangelismo. We seek to make disciples of our neighbors. Buscamos hacer de nuestros prójimos discípulos. It's understood we probably don't have anything in common. Quizás no tenemos nada en común, eso lo podemos entender. It's understood that they are probably lost and misguided. Podemos entender que ellos están perdidos y que ni siquiera saben vivir una buena vida. But what being a neighbor means Pero lo que significa ser un prójimo is that as Christ has shown compassion to us, es así como Jesús ha demostrado compasión para nosotros. when we were alienated from Him, Cuando habíamos sido alienados de Él, we reflect that same compassion to others comenzamos a demostrar la misma compasión por todos, without regard to where they stand in relation to us. sin importancia de cómo ellos se relacionan con nosotros. It is being a neighbor to all around Es el us ser un prójimo a todos los que están a nuestro alrededor, that gives us opportunities to minister the gospel of Jesus que nos Christ. da las oportunidades de compartir el Evangelio de Jesucristo. And you cannot minister to people whom you hold in contempt. Y ustedes no pueden ministrarle a gente que a ustedes no les agrada. Nowhere are we called to sacrifice compassion for the sake of conviction. En ningún lugar nos dice que tenemos que sacrificar la compasión por que nos caigan bien las personas. We can still have very firm convictions Podemos tener convicciones fuertes y claras, and still be pero compassionate. también tener compasión. This leads us to our third heading, Y esto nos lleva al tercer punto, the call to action. el llamado a la acción. Verses 36 and 37. Versículos 36 y 37. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amen. And so
the Samaritan did for the victim El samaritano hizo para la víctima what the victim would not have done for the Samaritan had the situation been reversed. lo que la víctima no hubiera hecho por el samaritano si hubieran estado en casos opuestos. What loving your neighbor as yourself Lo que means significa amar a tu prójimo como tú mismo significa is that we wouldn't want anything less for someone else than we would want for ourselves. es que no deseamos algo menor para otros de lo que deseamos para nosotros mismos. What loving your neighbor as yourself Lo que means significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos is that I wouldn't want anything less for you and yours es que yo no deseo menos para ti y para los tuyos, than I would want for me and mine. para los que son míos y para mi vida. It means I wouldn't stand for someone to be treated any less Eso significa que no me voy a quedar parado cuando alguien está siendo maltratado, than I would for myself. cuando yo no quisiera ser maltratado de esa manera. It means I wouldn't want anything less for someone else's child Eso significa que no deseo algo menos para tus hijos than I would want for my que lo own. que quiero para los míos propios. It means I wouldn't stand for someone else's child to be treated any less No quisiera que tus hijos fueran tratados de ninguna menor manera than what I would want for de my lo own. que quiero que mis hijos sean tratados. What the Samaritan did Lo que el samaritano hizo, was he put himself in the victim's shoes. el samaritano se puso en los zapatos de la víctima He led with compassion. y lo trató con compasión. Now, what loving your neighbor as yourself does not mean Lo que ser el prójimo y amar al prójimo como nosotros mismos no significa is that we have to affirm people or affirm their sin, es que tenemos que aceptar a las personas en sus pecados, that they are spiritually fine the way that they are, que ellos están bien espiritualmente como están caminando. but rather that we recognize their need Pero nosotros somos llamados a reconocer su necesidad and we are willing to meet it. y que estamos dispuestos a traer una solución. So the Samaritan put himself in the position of the victim, Así que el samaritano se puso en la posición de la víctima and he did what he himself would have been blessed by. y él hizo aquello que hubiera sido una gran bendición recibir. That is what he would have expected for himself Lo que hubiera deseado recibir si hubiera estado en esa condición. had he been in the situation of the victim. Si él hubiera estado en la situación de la víctima, That's what he rendered. eso es lo que él dio. One pastor put it like this. Un pastor lo expresó así. The first question the priest and the Levite asked was, La primera pregunta que hicieron el sacerdote y el levita if I stop to help this man, se preguntaron, si me detengo a ayudar a este hombre, what will happen to me? ¿qué me va a suceder? But the good Samaritan reversed the question. Pero el samaritano hizo una pregunta al revés. If I do not stop to help this man, Si no me detengo a ayudarle a este hombre, what would happen to him? ¿qué le va a pasar a él? Friends, Amigos, all of the political and cultural issues of the day todos los asuntos políticos y problemas de hoy en día take on a different meaning when viewed through this lens. toman un significado diferente cuando lo vemos por medio del lente de la Escritura. We must always be redemptive and reconciling. Siempre tenemos que estar buscando que la gente sea redimida y reconciliada. We are the church of the Lord Jesus Christ. Somos la iglesia de Jesucristo. We are entrusted with the ministry of reconciling sinners to God. Hemos sido dotados con el ministerio de reconciliar gente al Señor. Everywhere I travel, Y en cualquier lugar donde yo viajo, in North and South America, en el norte y el Suramérica, I see the same problem. veo los mismos problemas. It seems to be fashionable among evangelicals, Parece ser de moda alrededor de los evangélicos, as if the meaner and the nastier you que are, entre más serios y duros seamos con la gente, the more Christ-like they think it is. creemos que reflejamos al Señor Jesús más claramente. But being a mean and nasty Christian Pero ser alguien malo y violento is not Christ-like at all. no es ser como el Señor Jesús. Mind you, in this story, En esta historia, Jesus uses a Samaritan Jesús utiliza a un samaritano as an example of compassion. como un ejemplo de compasión.
in the immediate context, Pero en el contexto inmediato de ese tiempo, and to the original audience, y aquellos que estaban oyendo la voz de Jesús, Samaritans were the marginalized. los samaritanos eran los marginados, They were the minority, eran los despreciados, the neglected, eran la minoría, the least important of all. y eran los menos importantes de todos en la sociedad. And Jesus commanded them Y Jesús les dijo to do as the que Samaritans did. hicieran como el samaritano había hecho. We need to let that sink in. Tenemos que dejar que eso tome raíz en nuestra mente. In light of this passage, A la luz de este pasaje, I have a hard time seeing that on the great day when we stand before the Lord, es difícil pensar que en el gran día donde estemos parados frente al Señor, that the Lord is going to hold it against us que el Señor va a tomarlo en contra de nosotros for being too compassionate, por haber tenido demasiada for compasión, being too loving. por haber amado mucho. Let us conclude this sermon. Así que concluyamos este mensaje. The problem is that we're too much like this lawyer. El problema es que somos demasiado parecidos a este abogado. We see people in grave situations, Nos damos cuenta de gente en gran necesidad and we pass by on the other side. y nos vamos al otro lado de la calle. We think it's not our problem, Creemos que no es nuestro problema, or that they're getting exactly what they o que deserve. creemos que se están recibiendo lo que se merecen. We feel like we're justified in Nos- not showing Nos compassion. justificamos en no demostrar compasión. How we obligate ourselves to others Así que la manera en que nos obligamos a otras personas and make ourselves a neighbor y nos convertimos en verdaderos vecinos, is a reflection of how Christ has obligated himself to us. tiene que ser el reflejo de cómo Dios se ha comprometido a venir a favor de nosotros. Jesus had nothing in common with sinful men. Jesús no tenía nada en común con hombres y mujeres pecadores. He was not obligated to do anything for us. No estaba obligado a hacer nada por nosotros. And he was the marginalized. Y él se hizo el marginalizado. He was the Él unappreciated. fue el despreciado. He was the Él despised. fue el rechazado. He was the outsider. Él fue el forastero. Yet he shed his blood Pero él dio su propia sangre to turn enemies into friends. para convertir a los enemigos en amigos. So the question must be asked, Así que la pregunta tiene que ser hecha. what is it that you're not willing to do? ¿Qué es lo que tú no estás dispuesto a hacer? Is there something you're not willing to do for people you have nothing in common ¿Hay algo with? que tú no estás dispuesto a hacer por gente que no tienes nada en común? What resentments do you hold ¿Qué resentimientos tienes en tu corazón against those whom you feel have wronged you? contra aquellos que crees que te han lastimado Those who look down on you? o aquellos que te han mirado de menos? Are you a Christian in name only? ¿Eres un cristiano solo en nombre? And you believe that you have a right to hate people you don't like? ¿Crees que tienes el derecho de odiar a algunas personas que no te caen bien? We minister to the Spirit in the preaching of the Pero gospel. nosotros ministramos en el espíritu cuando compartimos el We evangelio. declare the risen Y Savior. declaramos al Salvador que se ha resucitado. And we cannot be afraid to help people Y no podemos tener miedo de ayudarle a las personas with their earthly needs. con sus necesidades terrenales. Friends, we make ourselves neighbors to whoever's around Hermanos, us. nosotros nos tenemos que convertir en vecinos de This is what todos. it means to be a Christian. Esto es lo que significa ser un verdadero This is cristiano. what it means to be a minister of the gospel. Esto significa ser un ministro del evangelio. This is what Jesus tells us to go and do. Eso es lo que Jesús nos dice que vayamos y hagamos. We are ministers of reconciliation. Somos ministros de la reconciliación. Jesus' last command Jesús en su último mandamiento para nosotros was to go and make disciples of all nations. nos dice vayan y hagan discípulos de todo el mundo. Jesus did not command us to go and build a political kingdom Jesús no dijo vayan y construyan un reino político or work to make sure that the governments were favorable to o us. traten de construir un gobierno que es favorable para nosotros. Jesus never tells us to fight for our rights. Jesús nunca dice vayan y peleen por sus derechos. In fact, he tells us we must be willing to lay down our Pero lives Jesús sí
dice, vayan y entreguen sus propias vidas. We have been given one task Hemos sido dados un mandamiento to make disciples of all men, de hacer discípulos de todas las naciones, not to get caught up in the world's struggles no de quedarnos atrapados en los problemas del mundo or trying to justify o ourselves tratar de justificarnos a nosotros mismos. in our hatred of those who we feel have done us wrong. Y nuestro odio a aquellos que creemos que nos han lastimado. It costs us nothing to show compassion. No nos cuesta nada demostrar compasión. If the Samaritan went to the wounded man Si el samaritano llegó al hombre que estaba herido and bound and poured in oil and wine y curó sus heridas con aceite y con vino and bound up his mangled y body, le puso vendas a todo su cuerpo lastimado set him on his own animal, y lo puso sobre su propio animal brought him to an inn, y lo llevó a un hotel and took care of him, y cuidó de él, Jesus has done more. Jesús ha hecho The más. Son of God, El Hijo de Dios, in our nature, en nuestra naturaleza, He has not only poured in oil and wine no solo ha puesto vino y aceite to heal the wound of sin, para salvar y curarnos de nuestro propio heridas del pecado. but His own precious blood. Él ha derramado su propia sangre. He has not set us on a beast, Él no nos ha puesto en un animal, but He has carried us in His arms. pero Él nos ha tomado en sus propios brazos. He has brought us into His church. Él nos ha traído a su iglesia. And He says that whatever we do on His Y behalf, dice que cualquier cosa que hagamos en su nombre, when He returns, cuando Él regrese, He will repay us. Él nos va a pagar. Let us pray. Así que, hermanos, los invito a orar.